La crisis financiera es aquella crisis económica que se origina por problemas relacionados con el sistema financiero o sistema monetario de un país. Cuando se produce dicho fenómeno, el sistema financiero pierde valor y credibilidad, dado que dicha empresa, dicho sistema financiero guarda relación con la evolución de los negocios y la actividad económica. El desequilibrio produce perturbaciones que dan lugar a problemas de gran calado en los que los activos pierden su valor rápidamente. La crisis financiera puede darse en un solo país, aunque la globalización ha provocado que sus efectos puedan contagiarse rápidamente en otros países. En este video hablaremos de dos crisis que han marcado la historia y se consideran como las crisis más complejas y difíciles de todo el mundo. La crisis de 1929. A principios del siglo XX, en la cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década. Comenzó en 1929 y se prolongó hasta 1940. Esta afectó a la mayoría de los países del mundo, donde los más industrializados hasta los más pobres y se convirtió en el periodo de recesión económica más severa del siglo XX. Vayamos una década antes para entender un poco mejor. Los felices 20, donde Estados Unidos se convertía en la primera potencia económica luego de la Primera Guerra Mundial. Fue Charles Mitchell quien comenzó con estos bonos y dio el acceso a tal prosperidad. Mitchell se inspiró en el exitoso bonos Libertad que se habían emitido al público durante los últimos 2 años de la Primera Guerra Mundial, como una forma de financiar el esfuerzo de la guerra por parte del gobierno de Estados Unidos. A mediados de la década de 1920, 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones, seducidos por la atracción magnética de enriquecerse de una manera tan sencilla. El mercado estaba en ascenso. Mientras la burbuja continuaba expandiéndose, nadie parecía prestarle demasiada atención a lo que realmente estaba sucediendo. Ya en el año 1929 la situación llegó a ser insostenible y el llamado Octubre Negro marcó un antes y un después al producirse un monstruoso desplome en la bolsa. El crack supuso el inicio de una larga etapa de depreciación económica en Estados Unidos que alcanzó en su peor momento en el año 1933. Consecuencias económicas. La principal consecuencia económica consistió en la reducción de consumo, lo cual llevó a cerrar muchas empresas que se vieron afectadas por la falta de demanda. Además, se redujo notablemente la producción industrial y aumentaron las cifras de desempleos a través de todo el mundo. Consecuencias sociales. En cuestiones sociales, incrementó el fenómeno de desigualdad social y en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza, indigencia y criminalidad. Muchas familias cayeron en la pobreza e incluso las personas que conservaron sus empleos tuvieron una reducción en sus salarios. Consecuencias políticas. A partir de la crisis mundial de diferentes países, principalmente europeos, surgieron formas de gobiernos totalitarios en países como Alemania, Italia y España que luego originaron la Segunda Guerra Mundial. También por la falta de trabajo y la desigualdad social, incrementaron el comunismo como pensamiento político e ideológico. Una burbuja inmobiliaria que se gestó en todo el planeta, pero que tuvo su origen en Estados Unidos. La crisis del 2008. Su estallido se dio el 15 de septiembre de ese mismo año, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota, y a partir de ese momento Estados Unidos colapsó. Luego le siguió el resto de economías desarrolladas. Todo comenzó en el 2002, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Herman Bush, dijo que por parte de cumplir el sueño americano era tener su propia casa. Así pidió ayuda al sector privado y con miras que el mercado de capitales facilite
el financiamiento hipotecario a personas de ingresos con ingresos más bajos. En este contexto, la herida causada por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas aún estaba fresca y la economía aún sentía el impacto de la crisis del 2000, que hizo colapsar a empresas de Internet. Tras el anuncio de Bush, la Reserva Federal redujo rápidamente la tasa de interés de 6 a solo 1% en algunos meses. El dinero estaba tan barato que los 8.000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión de crédito hipotecario. Este crecimiento de créditos alcanzó a personas a quienes realmente no debió alcanzar: la clase desfavorecida, sin ingresos, ni activos, ni empleos. Este tipo de hipotecas fue bautizada como hipotecas subprime, que en realidad eran solo activos tóxicos con alta probabilidad de no pago. La facilidad para obtener un crédito hipotecario tuvo dos efectos. El primero fue que una de las familias se dedicaron a especular ampliamente con los precios de los inmuebles y sobre todo con los costos de las hipotecas. La especulación llevó al desarrollo de una burbuja inmobiliaria que infló considerablemente los precios, lo cual logró el estallido y hasta el día de hoy se sienten todavía los efectos de la peor crisis de la historia, la crisis del 2018.